Bien, voy a ir empezando despacito contando un poquito sobre el trabajo práctico número 2 que finalmente terminé poniendo en Classroom hoy porque me di cuenta que lo que había subido anteriormente no estaba bien, para variar. Últimamente se me va bastante el avión. Bueno, buenas tardes a los que van llegando, a las y los que van llegando. Entonces vamos a ir comenzando. Llegaron justo a tiempo. Les voy a contar un poquito cómo va el trabajo práctico número 2 y qué se supone que tienen que ir haciendo o ya están haciendo para completar esto. No sé cuándo se solucione el tema de la universidad, pero no quiero a seguir adelantando mucho más sin que vuelvan las clases. Entonces, bueno, nada, estaba pensando que tal vez después del ensayo número 2, lo que podemos hacer es revisarla en conjunto y seguir trabajando sobre esto, pero no avanzar más con contenido. Pero ahí lo vemos después, no es el problema ahora, solo les estoy externando mi preocupación acerca de que seguramente esto que estamos haciendo vamos a tener que validarlo después cuando volvamos a presencial, no sé cómo sea, pero bueno. Más allá de eso, todavía no le puse fecha de entrega, pero si hoy es la última clase que vamos a tener del módulo 2, supongo que, aguántenme que tengo que darle permitir. Ahí está. Supongo que en 15 días, o sea, no el viernes, no el lunes que viene, sino el siguiente lunes, más o menos, que es lo que damos para el ensayo. Entonces no va a ser octubre, sino que ya va a ser noviembre, pero ahí después le pongo el dato. Dice así, a partir de las lecturas sugeridas para el módulo 2 del programa del curso, se le solicita realice un breve ejercicio teniendo en cuenta lo siguiente. Elija y describa brevemente una lucha que considere lucha de clases. A partir de las fuentes escogidas, organice cronológicamente las distintas acciones realizadas en torno a esta lucha por los diferentes actores involucrados. De acuerdo con lo trabajado en el 18 Brumario, periodice la lucha, explique el porqué de esa periodización y caracterice los periodos a partir de las identidades sociales y las acciones que lo representan, y utilice las lecturas para reflexionar sobre lo siguiente. ¿La lucha elegida es ascendente o descendente? ¿Cuál es el tipo de lucha que predomina, teórica, política, económica? Eso lo vamos a ver hoy. ¿Es posible observar que se combina teoría y práctica en la lucha? U cualquier otra dimensión que guste considerar para analizar justamente esa periodización que ustedes han marcado en sus luchas. Entonces, más o menos así se cumpliría justamente la idea inicial de este módulo que tenía que ver con no solo conocer al Marx, digamos, y las escrituras y a los marxistas posteriores a Marx, sino también usarlos, digamos, usar su visión del mundo o la visión materialista justamente de la historia para construir un ejercicio acerca de la lucha de clases. Entonces, como ya veníamos diciendo las clases anteriores, lo primero es esto que tienen en la grabación de la clase pasada, que es como la matriz analítica de cómo armar las periodizaciones, que tiene que ver con la identidad social, que organiza y lleva la batuta, lleva la direccionalidad de las acciones, y luego periodizar justamente con esa idea y luego analizarla con otras dimensiones que podrían ser, por ejemplo, si la lucha es revolucionaria o contrarrevolucionaria, en este sentido de ascendente-descendente, qué tipo de lucha es, qué nivel de conciencia traen, etcétera, etcétera, que tiene que ver con las otras clases que hemos estado compartiendo.
Entonces, un poquito esto quería mostrarles, dejo de compartir, para que vieran. Yo la verdad que pensé que ya se los había compartido, y era lo que puse cuando subí esto, no era el trabajo práctico número 2, sino que era de nuevo ¿cómo es? El programa completo de la clase, de este curso, o sea, nada que ver. Pero bueno, ahora sí, una vez dicho esto, antes de empezar, digo, ¿tienen preguntas sobre el trabajo práctico número 2? Medio yo ya se los venía diciendo, pero por las dudas, si tienen alguna pregunta o algo sobre la confección del trabajo práctico número 2. Sí, maestra. Un segundito que me salgo. No te Sí, escucho. Karina, ¿me escuchas ahora? Sí, a ver, dale. ¿Qué fecha de entrega tiene? No, es lo que, no sé, es lo que dije al principio, como 15 días a partir de hoy, más o menos. Maravilloso. Vale, Ok. gracias. Y la cuadrícula inicial, digamos, la matriz inicial de análisis, que es poner todas las acciones con los sujetos y las identidades y los objetivos y lo que a ustedes les sirva más o menos para hacer el análisis, eso se puede poner como anexo justamente para que no interrumpa la estructura del ensayo, ¿no? Entonces el anexo sería como la matriz analítica de donde ustedes pueden comenzar. Lo puse en el punto 2 porque es el orden lógico de cómo construir el análisis, pero en realidad después para exponerlo, para mostrarlo, digamos, es mejor poner introducción, el desarrollo y las conclusiones como venimos haciendo en todos los ensayos. ¿Alguna otra pregunta sobre el trabajo práctico número 2, además de fecha de entrega? Sí, Mahara. Yo tengo dos dudas. ¿Pueden ser fuentes secundarias para armar Sí, claro, sí. o a fuerza tienen que ser primarias? No, ¿verdad? No, porque depende de cuál va a ser tu lucha, depende de si vas a conseguir fuentes o no. Si fuera una fuente actual, bueno, yo específicamente uso el periódico, pero es súper talachoso, etcétera. Lito en las tomas, les tengo que subir las tomas, este, mm, usaba fuentes de policiales, etcétera. Pero no, o sea, si ustedes van a trabajar con algún conflicto ya más trabajado, o sea, sí, puede ser fuentes secundarias. ¿Sí? Lo que pasa con la fuente secundaria es que es como que ya toman como cachos de historia, ¿no? Como que no te desglosan bien las acciones, ¿no? Entonces, siempre este ejercicio está bueno, pero, insisto, es mucha más talacha si vas acción por acción. Eso está bueno. Pero ocupa mucho tiempo armar la primera matriz para después analizarla. Entonces, a veces sí es mejor tomar como de a pedazos concentrados ya de historia o de acciones, ¿no? En Sí. fin. Y Luego lo vemos, o sea, no se preocupen, de todos modos, cuando lo pongan, lo podemos analizar entre todos. Tal vez sea el módulo 3 eso, el análisis justamente de la lucha de cada una de ustedes, para darle una vuelta de tuerca más interesante. Pero bueno, eso depende de lo que logren hacer de acá a 15 días, que se pongan a trabajar con eso. Entonces, sí, una la última. segunda pregunta, dale, sí. Puede ser de cualquier, o sea, del siglo XIX y así, ¿no? Sí, Ok, definitivamente. gracias. Cualquier lucha puede ser trabajada y analizada como lucha de clases. Eso es lo que decíamos desde el principio. Quien le otorga la identidad de clase es uno, el investigador. Las personas no tienen la menor idea que están haciendo una lucha de clase, menos en esta época. Que ya se ha perdido como muchas cosas de esta tradición teórica, ¿no? Entonces sí, puede ser de cualquier momento. Ok, muchas gracias. Bien, ahora sí, vamos con Lenny. No lo voy a poner en modo presentación porque si no después no se pasan las diapositivas, así que lo vemos así, de todos modos se ve. Entonces, el qué hacer
digamos, Lenin lo escribió ya en pleno auge revolucionario, todavía no era 1917, pero estábamos en el 1900, 1905, etcétera, por ahí. Lenin estaba ya pensando en que iba a hacer o iba a haber una revolución que había que encauzarla. Esto es muy moderno, o sea, yo insisto en esta idea de, la modernidad y la posmodernidad de nosotros los viejos y versus los jóvenes, en el sentido de que a mí me parece que sí había una cuestión muy fuerte que me parece que se ha ido perdiendo acerca de realmente la posibilidad de cambiar la historia. O sea, había una concepción muy arraigada de más larga duración en la concepción de la realidad, y era justamente que se podía cambiar la realidad. Para mí, los millennials, la gente más joven, etcétera, está más entrampada en esta, o sea, ha ganado y ha permeado y ha profundizado más la ideología burguesa de este capitalismo, con la consideración de que no hay nada que se pueda hacer para cambiar este sistema. Y en ese punto a mí las frases de Zizek, que siempre me parece un tipo que bastante interesante en su pensamiento, decía que es más fácil en la actualidad considerar que va a venir el Armagedón, digamos, que considerar un mínimo cambio dentro del sistema capitalista. Eso es lo que decía Zizek. Y yo creo que sí tiene mucha razón. Y también Susan Sontag escribió algo así como la gran ganancia o la gran, no es ganancia, sino el gran éxito del sistema capitalista es justamente hacernos creer que esto es inmutable. O sea, hoy en día la mayor cantidad de personas consideraría que es imposible hacer ningún tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, eso sí es bastante preocupante en esta época. O sea, es como diríamos, es un síntoma de época. Y esto, escrito en el 1905, es qué hacer, es vamos a trabajar y podemos transformar la realidad, estamos al borde de una revolución, hay que conducir la revolución y nosotros tenemos que saber qué hacer. O sea, este es Lenin, este es el cerebro de Lenin, pero no solo es Lenin, es una época en la historia de la humanidad, una época en la que se creía, tal vez ingenuamente, tal vez porque se entendía menos de la complejidad de esta época, o por lo que sea, realmente se creía que había posibilidad de una organización que transformara al sistema capitalista tal cual estaba en ese momento, porque no se olviden después que Lenin terminó siendo uno de los más pragmáticos y realmente consideraba, o sea, la nueva política económica de Lenin era en realidad profundizar el capitalismo en Rusia, que era profundamente rural, un 80% de la población todavía vivía en el campo, etcétera, y lo que quería en realidad era profundizar el sistema capitalista porque, como también Marx lo dijo, es un momento histórico para el avance hacia otro sistema, y en realidad Lenin consideraba mucho más incluso que lo que Stalin después terminó haciendo a su muerte, que había que profundizar el sistema capitalista. Todo esto para contarles que el qué hacer está dentro de esta situación que tiene que ver con cómo vamos a transformar esta situación prerevolucionaria en una situación revolucionaria que haga avanzar de alguna manera la revolución burguesa en una revolución socialista. Entonces, él empieza así, yo lo voy a explicar tal cual, no le vamos a sacar todas las cosas, pero para entender el contexto y para entender el texto justamente que estamos trabajando es necesario
darle como toda la significancia a todo lo que escribió y luego vamos directamente al punto que a nosotros nos interesa. Entonces, el punto número 1 que tenemos para leer de el qué hacer es dogmatismo y libertad de crítica, ¿no? Y entonces, él como un buen pensador hace esto, ¿no? Estamos entre o un dogmatismo, ¿no? Como una cosa muy la ortodoxia, ¿no? Y versus una libertad de crítica. Entonces, lo que tenemos que pensar es justamente qué significa libertad de crítica, ¿no? Entonces, él se está peleando con mucha gente. El texto, de nuevo, es un texto donde él está peleándose, o sea, él está discutiendo teóricamente, política y teóricamente con un montón de gente que nosotras, como no estamos en el contexto ese, pero me imagino que también les pasa, por ejemplo, a la gente que en este momento está tomando la universidad. O sea, nosotros porque estamos alejados de ese círculo y no estamos pensando exactamente, o por lo menos quien les habla, en esas discusiones que se están sosteniendo. Y si alguien escribiera del círculo central de ese movimiento algo, sería mucho más abigarrado y con muchas más cosas que las que nosotros podríamos comprender. Me parece que por eso también resultan textos como son textos muy de época, pues. Bueno, al final, él está discutiendo con Bernstein acerca justamente de qué es el reformismo, ¿no? Porque a Bernstein se lo está tildando de reformista. ¿Y qué significa ser reformista en este momento? Es creer que el capitalismo puede mejorarse. O sea, podemos pensar entonces que los patrones pueden ser más buenos o que podemos poner leyes desde el Estado que mejoren, por ejemplo, esta cosa de los precios máximos para las tortillas, los huevos y la canasta básica. Entonces así se mejora el sistema capitalista, se reforma el capitalismo y en realidad es una mejora, ¿no? O sea, es una reforma que podría llevarnos a estar mejor. Todos los que son tildados de reformista pensaban esto, o sea, que el capitalismo podía mejorarse y podíamos mejorar de esa manera la situación de las personas. Como todos nosotros sabemos, después de haber leído algunos capítulos y no tuvimos que leer muchos para entender a Marx en la forma en que el capitalismo se reproduce constantemente, y cuando entendemos eso, consideramos, o por lo menos, no, por más que no estén de acuerdo, pueden pensar con Marx de que si Marx tiene razón de que el sistema capitalista funciona así, pues entonces nunca va a haber una posible reforma del sistema capitalista que mejore las condiciones de las personas, porque su lógica interna, porque su lógica de funcionamiento no es para ser reformada, sino que es justamente para ser reestructurada desde la raíz. Por otro lado, están justamente la idea de libertad de crítica. Y entonces, hablar y decir un montón, bueno, ahora en Argentina con los libertarios es una desgracia también. Entonces, no, es que no, todo el mundo dice lo que tiene su verdad, ¿no? Pero se ha perdido, o sea, esta idea de la libertad de crítica, se ha perdido la esencia de lo que es un debate real. O sea, la gente ya no debate. O sea, cada quien tiene su posición tomada y a eso se le llama libertad de crítica, ¿no? Entonces, lo que dice Lenin es que la libertad es la tendencia oportunista en el seno de la socialdemocracia. La libertad de hacer de la socialdemocracia un partido demócrata de reformas, la libertad de introducir en el socialismo ideas burguesas y elementos burgueses. Un segundito que estoy permitiendo. Ahí está. Existen en todos lados del mundo. Un grupo de oportunistas ha actuado desde hace mucho tiempo bajo una bandera especial. Han desdeñado la teoría siguiendo la práctica política de los radicales socialistas,
Algunos miembros del Partido Revolucionario se han evadido al campo del oportunismo, no por la lucha abierta, sino valiéndose de una corrupción gradual, imperceptible y, si se puede usar esta expresión, impune de su partido. Emplean idénticos procedimientos en las tinieblas de la esclavitud política, relacionando en forma completamente original la actividad legal con la ilegal. ¿Sí? Entonces, estamos criticando estas tendencias que él habla, ¿no? Reformismo, libertad de crítica, dogmatismo, etcétera, y en realidad lo que él va a terminar introduciendo es que para no perderse en estas posiciones que corrompen poco a poco la ideología revolucionaria, lo que hay que hacer es seguir haciendo teoría, lucha teórica, como él diría, pero vamos hacia eso. Aguanten un segundo. Entonces, el comienzo del movimiento obrero espontáneo, por una parte, y el viraje de la opinión pública avanzada hacia el marxismo, por otra, se han distinguido por la unión de elementos notoriamente heterogéneos. Siguen llegando gente, aguanten un segundo. Pero el marxismo legal, o sea, esto es lo que él también está peleándose contra el marxismo legal, ha devenido en reformista y economista. Que los obreros se encarguen de la lucha económica y que la intelectualidad marxista se fusione con los liberales para la lucha política. ¿Sí? Eso es como lo que él está peleando. Ahora, él está peleando también, y por eso lo puse en rojo, contra el espontaneísmo. O en otro texto que no vamos a leer en esta oportunidad, es el infantilismo, el mal de la socialdemocracia, etcétera. Es otro texto que en general leemos, de Lenin. Él hace mucho énfasis en ese otro texto en el espontaneísmo. O sea, el infantilismo sería como el espontaneísmo. Y lo que quiere él decir con esto es que no hay una revolución espontánea, o sea, no hay forma de instalar un movimiento revolucionario espontáneamente. ¿Qué querría decir espontáneamente? Por ejemplo, esto, que la huelga, perdón que haga, pero justo tenemos ahora la huelga en la UNAM, que el de la huelga de la UNAM salga un movimiento revolucionario por el solo hecho de avanzar en la lucha. ¿Sí me explico? O sea, que estos chicos pudieran avanzar en sus discusiones y convertirse de repente, espontáneamente, en un movimiento revolucionario. Él dice, imposible, dice Lenin, no hay forma de que los obreros, por ejemplo, si tuvieran una lucha económica para mejorar su salario, de esa lucha se pueda pasar a una lucha revolucionaria. O sea, no hay manera de hacerlo espontáneamente. Hay manera de hacerlo, pero no tiene que ver con el espontaneísmo. Por eso él también justamente hace una crítica a estas ideas reformistas y economistas que tienden a pensar que va a ser espontánea el avance hacia la revolución. Una vez que hace todo este análisis acerca de las corrientes y de cómo las critica, etcétera, etcétera, entonces, obviamente, ahora sí viene el qué hacer. Entonces, habla justamente del incremento del trabajo teórico, que es lo que les decía hace un rato. Él cree realmente que la teoría es la que va a dar, en definitiva, el marco de inteligibilidad para hacer avanzar la lucha, cualquiera sea de eso. Entonces, tiene que haber una lucha activa contra la crítica legal que corrompe los espíritus. Hay que actuar, para él, de un modo enérgico contra la dispersión y las vacilaciones en el movimiento práctico, denunciando y refutando toda tentativa de rebajar, consciente o inconscientemente, nuestro programa y nuestra táctica. Yo siempre les cuento que he estado justamente con gente, por ejemplo, con esta Marta Harnecker, que hacía manual. Bueno, esa es toda la pelea, también, esa es toda otra pelea. Mi profesor se peleaba con todos los marxistas, digamos, de su época,
justamente porque él decía que no había forma de hacer manuales del capital. O sea, Marta Hernecke se dedicó a transcribir, en Cuba justamente con la revolución, a transcribir el capital y ponerlo al alcance de las masas, si se quiere. Entonces hace manuales del capital y esas eran unas peleas tremendas porque la gente que estaba todavía luchando en ese momento, lo que decían era, hay que leer, por eso también, en mi tradición, digamos, de donde vengo, hay que leer el Capital. No hay que rebajar la cuestión teórica, o sea, nunca se debe rebajar la función teórica de nuestra posibilidad de darle vueltas a la cabeza. Dicho esto, me encantaron sus trabajos prácticos número 1, disculpen que siempre me tardo bastante en corregirlos, pero están re lindos y a mí me parece justamente que sí se enganchó bien esta idea de poder. No hay que, o sea, no se puede rebajar con, por eso no me gustan las personas que transcriben a Marx, o sea, estoy peleándome ahora con Musto, etcétera, que son gente que reescribe a Marx. No hay que reescribir a Marx, hay que leer a Marx. Pero bueno, volviendo, si no yo también me entro en la cosa. Entonces, lo que decía Lenin y que decía mi profesor y que decimos algunos todavía es, hay que justamente no rebajar ni consciente ni inconscientemente el programa y la táctica, ¿no? Y ahí habla él justamente, por eso él había leído a Clausewitz y por eso también lo pusimos como previo para que ustedes tuvieran como todos los condimentos para poder entender esta idea de que la táctica es justamente una lucha teórica, una lucha por la forma en cómo se concibe el mundo, la realidad y justamente el qué hacer. Justamente él lo que dice es no al culto al espontaneísmo. Reclamamos que se modifique la táctica que ha prevalecido. Reclamamos que se modifique lo existente, rechazando el culto de ello y la conformidad con ello. Sí, Joaquín. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, llegué un poquito tarde, ¿no? Ajá. Pero bueno, me llamó mucho la atención lo que dijo ahorita al principio. Y bueno, me salió también un poco, no me recuerdo si la semana pasada o esta semana, a Enrique Dussel hablando precisamente del marxismo, ¿no? Y sí me hace mucho esta referencia que usted acaba de decir, de verlo también como una cuestión capitalista, ¿no? O sea, porque siempre nos enfocamos en ese sentido de decir, pues no, el socialismo o el comunismo, y bueno, pues como que no le damos esa oportunidad a Marx de enseñarnos o de mostrarnos también este fundamento capitalista que él pues no ciertamente se opone, sino que nos da como ciertas referencias distintas a las que podríamos tener ya desde, pues, per se, ¿no? Entonces, me parece como bien interesante, y sí, hacer esa como crítica, ¿no? En el sentido de no quedarnos nada más con esta idea de que es, pues vamos nada más a jalar hacia el comunismo, ¿no? Sino que por qué tendríamos que también analizar el pensamiento marxista a partir del capitalismo como una opción también, no dejarlo de fuera, ¿no? O sea, sí adoptarlo con ciertas características, sin caer precisamente en esta cuestión como socialdemócrata o fascista o en ese sentido, ¿no? Y bueno, también me mueve mucho en el sentido de que lo que mencionó en la lámina anterior, ¿no? En el sentido de que puede ser como este dogma resulta a veces contradictorio, ¿no? Sí, totalmente. Varias cuestiones de lo que vos dijiste, sí. O sea, no siempre yo digo lo mismo, pero es como que esta idea materialista es como una, o sea, esto que estamos aprendiendo es como una caja de herramientas, ¿no? O sea, como que uno puede tenerla. O sea,
puede tener esta visión crítica, ¿no? O sea, yo creo que, y hay que tenerla, o sea, hay que incorporarla, ¿no? Porque no todo es la reproducción acrítica al sistema, ¿no? Entonces, pero esto que está diciendo Lenin también es importante, justamente, porque lo que hay que hacer es volver a la teoría, o sea, el trabajo teórico, digamos, como táctica de lucha, él justamente lo propone y va a ser toda como su idea del qué hacer, es fundamental, o sea, recuperar los clásicos, o sea, todos los, justamente, bueno, y esta era la idea, pero la pelea de ese momento en la que yo también tuve la oportunidad de participar era eso, o sea, que los cubanos habían retrocedido con la lucha revolucionaria. Bueno, todo esto fue una discusión justamente con gente cubana, con gente chilena, con gente argentina, o sea, era como todo el grupo de los que habían combatido en su momento. Y entonces lo que estaban diciendo justamente es que los cubanos, la segunda generación después de los que hicieron la revolución, les decían los hijos tontos de la revolución. Porque lo que habían hecho con los manualitos y con la forma es no haber dado la lucha teórica necesaria para mantener la llama viva de la revolución, que también tiene que ver con el Trotsky, o sea, lo que en realidad decía Trotsky, que también ha quedado subordinado en la historia de las ideas. Pero bueno, nada, esto, ¿no? Que la lucha teórica es la única lucha capaz de mantener la llama de la discusión viva y actualizar y reactualizar los problemas reales que estamos teniendo en nuestras sociedades. Y que por eso esto forma parte de este kit, digamos, de análisis posible de ser realizado. Sigo avanzando. Entonces, ¿por qué es importante la lucha teórica? Porque la famosa libertad de crítica no supone la sustitución de una teoría por la otra, sino la libertad de prescindir de toda teoría coherente y meditada, significa eclecticismo y falta de principios. Porque sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario, y porque la teoría es importante porque este grupo, este partido es joven, recién ha comenzado a formarse, porque el movimiento es por su propia naturaleza internacional, no supone copiar lo que hacen unos de otros, sino asumir una actitud crítica en cada uno de los lugares, cosa que barrió con un escobazo todo esto Lenin, que lo dogmatizó, o sea, todos los partidos comunistas bajaban línea, tenían una línea desde el centro de la Unión Soviética, o sea, ser comunista en los 70 era una desgracia, la verdad, pero bueno, no importa. Perdón los que han sido o militado bajo el Partido Comunista. Entonces, nuestro partido es joven, ya lo dije, el movimiento es internacional y no hay que copiar, hay que asumir una actitud crítica, y porque las tareas que se plantean son nuevas, no se han realizado nunca. Y dice Lenin, solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión combatiente de vanguardia. Entonces vuelve sobre la espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia y dice, el elemento espontáneo es una forma embrionaria de conciencia. O sea, sí hay conciencia. Por eso cuando ustedes analizan su propia lucha, tienen que entender que cualquier forma que sea, digamos, hay una conciencia. O sea, porque se arma mucho lío con esta idea de la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué es una conciencia revolucionaria? Y yo creo que Lukács, no sé, en la clase pasada, pero me parece que confundió más que aclaró, pero sí hay que dividir, y ahora lo va a hacer Lenin, entre la conciencia de una persona, la conciencia de un obrero, la conciencia individual, lo que somos capaces de hacer y la conciencia de clase, la conciencia de un sector, el objetivo genérico que se plantea
un sector de la población para avanzar hacia un futuro posible, ¿sí? Entonces, cualquier forma en que alguien diga, no, esto no es así, o no, frena, pará, etcétera, o sea, cualquier momento en que haya un combate o un encuentro, es una forma embrionaria de conciencia. Claro que de ahí a la revolución hay todo un mundo de posibilidades, por supuesto. No es que se va a avanzar hacia eso. Por eso él dice, no es espontáneo, no va a pasar eso. Hay que hacer lo que pase. Los obreros no pueden tomar conciencia socialdemócrata. Esta solo puede ser introducida desde afuera. Y entonces él va a hablar justamente del conocimiento indirecto. Y es por eso que él crea la situación de vanguardia. Esta idea de vanguardia son estos cuadros formados, este grupo, digamos, de personas formadas en teoría que se desparraman y que van a las fábricas, van a los distintos sectores donde están los obreros y en cada lucha aprovechan para incluir la teoría. Les voy a ir anotando todo lo que quiero ponerles, solamente para que tengan una idea. Dirigí una tesis sobre, ya creo que se los mencioné, sobre Madera, que es el periódico de la Liga Comunista 23 de septiembre, y si ustedes ven una de las análisis que se hace, es justamente esta idea, o sea, es la teoría leninista puesta en acciones. Las mujeres hacen una huelga en un lugar y los que hacen el periódico Madera analizan esa huelga con teoría marxista y con la teoría justamente para hacer avanzar la lucha. El punto es que, bueno, después lo criticamos a todo lo que se ha hecho, pero básicamente el periódico Madera es impresionante cómo se nota que tiene una impronta leninista, justa marxista-leninista, muy importante. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? No hay una espontaneidad, hay que introducir la teoría, esa teoría hay que generarla, porque son gente que no va a poder ir a la universidad, que no va a leer inmediatamente nada muy, sino que hay que acercarle el conocimiento que Lenin le llamaba indirecto a sus acciones de lucha. Lo no espontáneo sería tener un programa y una táctica de combate. Pero parece que existe un culto a la espontaneidad, un culto al economicismo. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, ya lo dije, pero por las dudas, que las luchas, digamos, como van a ser por trade unionistas, o sea, van a ser luchas sindicales por la mejora de sus condiciones de existencia, de ahí va a pasar necesariamente a una lucha revolucionaria. Todos los que vivimos en América Latina sabemos de los sindicatos de nuestros propios países y sabemos que nunca, ninguna lucha sindical pasó a ser una lucha revolucionaria. Bueno, estoy siendo demasiado tajante. Tal vez hubo alguna que avanzó un poco, pero bueno, como no hemos vivido ninguna revolución, no partió desde el sindicato, a eso me refiero, la revolución. De hecho, porque los sindicatos después fueron cooptados por el gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, avanzo un poquito más porque si no, ya se me va acabando el tiempo. El desarrollo espontáneo del movimiento obrero marcha precisamente hacia su subordinación a la ideología burguesa. Marcha precisamente por el camino del programa del trade-unionismo, lo que implica la esclavización ideológica de los obreros por la burguesía. Esto es así porque la ideología burguesa es más antigua por su origen que la ideología socialista, porque su elaboración es más completa, porque posee los medios de difusión incomparablemente más poderosos. Al reconocer plenamente la lucha política derivada en forma espontánea del propio movimiento obrero, renuncia por completo a elaborar independientemente una política socialdemócrata específica,
que corresponda a los objetivos generales del socialismo y a las condiciones actuales de Rusia. O sea, si nosotros pensamos que esto, o sea, que de acá, de un movimiento o de una lucha sindical, vamos a pasar a un movimiento revolucionario, estamos muertos. Porque no va a ser espontáneo y porque se lo vamos a dejar en bandeja a la lógica y a la ideología burguesa. Entonces, interpretar la determinación de las tareas del movimiento de masas puede interpretársela de dos modos, o bien en el sentido del culto a la espontaneidad, o bien en el sentido de que el movimiento de masas plantea ante nosotros nuevas tareas teóricas, políticas y de organización mucho más complejas. El error de la tendencia actual es no comprender que la espontaneidad de las masas exige de nosotros, los socialdemócratas, una elevada conciencia. Las masas han realizado un ascenso, pero los revolucionarios han quedado rezagados en sus teorías y en su actividad. No han creado una organización capaz de dirigir el movimiento. Entonces, lo que él va a plantear justamente es esto que les decía, el movimiento de vanguardia. Y ojo con esta, porque finalmente Lenin fue el único que, bueno, el Lenin y todo lo que se hizo con estas ideas fue lo que realmente logró hacer la revolución rusa y lo que logró sostenerla, al menos durante un tiempo, hasta que se institucionalizó, dogmatizó y eventualmente la reventaron. Política, entonces, la política tradeunionista, que es la política sindicalista, y la política socialdemócrata. Entonces, la socialdemocracia dirige la lucha de clase obrera, no solo para obtener mejores condiciones en la venta de la fuerza de trabajo, sino para que sea destruido el régimen social, ¿sí? O sea, esta es la diferencia entre una política tradeunionista y socialdemócrata, es que los socialdemócratas quieren destruir el régimen social que obliga a los desposeídos a vender su fuerza de trabajo a los ricos. La socialdemocracia representa a la clase obrera, no solo en su relación con un grupo determinado de patronos, sino en sus relaciones con todas las clases de la sociedad contemporánea, con el Estado como fuerza política organizada. No basta con denunciar, explicar la opresión política, es necesario hacer agitación con motivo de cada manifestación concreta de esa. Por eso les decía que el periódico Madera es súper interesante porque efectivamente hacen exactamente eso. Bien, ¿por qué puse esto en rojo? Porque quiero que piensen que esto es la idea de la revolución, ¿sí? Que no es una lucha ni económica, ni política, ni teórica, sino todo eso junto. Me quiero ir un poquito más rápido. Entonces, lucha económica, lucha política y lucha teórica. Hay que avanzar para Lenin en todos los frentes. Una lucha económica es por la mejora de las condiciones de trabajo y vida. Una lucha política significa imprimir a la lucha económica un carácter político. Por lo tanto, procurar la consecución de esas mismas reivindicaciones, no solo para nosotros, sino para todos, ¿sí? Por eso hay que apela al Estado, a las leyes del Estado, ¿sí? Y finalmente, la lucha teórica, justamente, no solo sobre el terreno de la lucha económica, sino también sobre el terreno de todas las manifestaciones en general de la vida política y social. ¿Sí? Denuncias políticas y la educación de la actividad revolucionaria. Esto es un poquito largo, pero ya vamos terminando, esta es la penúltima, entonces sí me va a alcanzar el tiempo. Se puede elevar la actividad de la masa obrera únicamente a condición de que no nos circunscribamos a la agitación política en el terreno económico, sino organizar denuncias políticas que abarquen todos los terrenos. La conciencia política y la actividad revolucionaria de las masas no pueden educarse sino a base de estas denuncias. La conciencia de la clase obrera no puede ser una conciencia verdaderamente política si los obreros no están acostumbrados a hacerse ecos de todos los casos de arbitrariedad y opresión
de violencias y abusos contra la especie, cualesquiera que sean las clases afectadas. Hacerse eco, además, desde el punto de vista de la socialdemocracia. O sea, cuando se plantean la toma del poder político, o por lo menos Lenin, porque después, insisto, Lenin se murió muy rápido después del 17, entonces tampoco es que se llevó a cabo mucho de esto, pero la idea es que el proletariado no va a gobernar sobre y para los proletariados, sino que esta conciencia de clase para sí, de nuevo, no tiene que ver con hacerse cargo de todos los problemas de toda la sociedad, de todas las clases de la sociedad. Por eso la lucha revolucionaria no solo significa tener una conciencia proletaria, significa tener una conciencia que trascienda y que rompa con esa conciencia y que sea una conciencia casi total, universal. Por eso el miedo al socialismo era que justamente la idea era que prendía en un lugar y se tenía que desparramar a todo el mundo. Por eso, digamos, el eje del mal que construyó justamente Estados Unidos en relación a la Unión Soviética, o sea, era el nuevo enemigo. La conciencia obrera no puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros no aprenden a base de hechos y acontecimientos políticos concretos a observar cada una de las otras clases sociales en todas las manifestaciones de la vida intelectual, moral y política de estas clases, si no aprenden a aplicar en la práctica el análisis materialista y la apreciación materialista de todos los aspectos de la actividad y la vida de todas las clases y grupos de población. Y finalmente, entonces, la clase obrera es una combatiente de vanguardia por la democracia. La conciencia política de la clase obrera no se le puede aportar al obrero más que desde el exterior, esto es, desde afuera de la lucha económica, desde afuera de las relaciones entre los obreros y patronos. Esa es finalmente la lucha teórica, la que hay que aportarle al obrero para que logre darle una vuelta a sus luchas más concretas. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ir a los obreros, a todas las clases de la población, enviar a todas partes destacamentos de su ejército como teóricos, propagandistas, agitadores y organizaciones y organizadores. Un cuadro que debe saber reaccionar contra toda manifestación de arbitrariedad y opresión, que sabe sintetizar estos hechos para trazar un cuadro de conjunto de la brutalidad policíaca y de la explotación capitalista, que sabe aprovechar al menor detalle, hay errores, el menor detalle para exponer ante todos sus convicciones socialistas y sus reivindicaciones democráticas, para explicar a todos y a cada uno la importancia histórico mundial de la lucha emancipadora del proletariado. Bien, hasta ahí me quedo porque, perdón que los últimos lo hice más o menos rápido, pero ese es Lenin, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, para nosotros, rapidito y los dejo hacer preguntas. Entonces, obviamente no nos convertimos en agitadores, si estamos de acuerdo, aunque también podrían, y acá tienen una serie de enseñanzas, pero no nos convertimos en agitadores, nos convertimos en analistas, ¿sí? Y de acá entonces lo que sale justamente es esta idea, o por lo menos a mí me interesa que ustedes entiendan, esta idea de la lucha económica, política y teórica, el énfasis de por qué Lenin le hace tanto énfasis a la lucha teórica, que tiene que ver con esta visión del mundo, o sea, es una visión crítica del funcionamiento del mundo que él estaba tratando justamente de instalar para hacer una revolución que se sostenga en el tiempo. Y lo interesante de esto, me congelé, y lo interesante de esto es que lo logró. Eso es, para mi modo de ver, súper interesante.
porque sí lo logró, lo mantuvo en el tiempo, o sea, es una revolución que se realizó y se sostuvo a pesar de los guardias blancas y un montón de otras cosas. En fin, creo que como análisis está bueno interesarse en esto y la idea justamente de qué es esta idea de conciencia crítica y por qué la teoría es importante en este punto. Ok, me callo y preguntas. No, se me traba mi imagen. Preguntas hasta aquí. ¿Se entendió? Chino básico. Creo que esta parte sí un poquito más. Ayer en la clase pasada sí fue más difícil con. ¿Si hay alguien ahí? Sí. Hola, hola. Voy a cerrar mi cosa. Aquí ando, profesora. Ok, qué bueno. Voy a cerrar mi Ya cámara estamos. para ver si mejora la cosa. Sí, Ricardo. Hola, dice Ricardo. ¿No puedes prender tu micrófono? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? Pues creo que estuvo bastante claro, ¿no? Y con la ayuda de las láminas, pues también estuvo bastante claro. Ok. Va que va entonces. No sé por qué. Sí, Ricardo, ahí estás. Sí, nada más, igual que el compañero, creo que estuvo bastante claro. Resume que, bueno, la crítica que hace Lenin es que tenderíamos a caer en lo que ahora denominamos socialdemocracia y que Lenin marca como trade unionismo, que es lo que pasa en Inglaterra en esa época, que solamente es como dar paliativos al capitalismo, ¿no? O sea, hacer sindicatos, reducir las jornadas de trabajo y no tanto una lucha real para pasar del capitalismo a lo que sigue. Si es lo que entendí. Sí, o sea, como es muy difícil pasar realmente de una lucha, bueno, ahora es casi como que estamos fuera de época, ¿no? Hablando de esto. Es muy difícil pasar de una lucha concreta a una lucha revolucionaria, ¿no? Y de una conciencia de clase en sí a una conciencia de clase para sí, ¿sí? O sea, es como, sí, nada. Todas las luchas que estamos viendo, en teoría, Lenin, no estamos en un momento ni prerevolucionario, ni mucho menos. Nada que ver con el momento en que Lenin está analizando en la Unión Soviética en ese momento. Entonces, sí, o sea, en este momento son todas luchas burguesas, si se quiere, o dentro de los condicionamientos de la lógica burguesa para la reproducción del sistema. Sí, porque cuando cuando lo estaba leyendo, suena bastante actual, o sea, como que pasó lo que Lenin temía, ¿no? Que nos hiciéramos como que estuviéramos peleando por cosas que Lenin en su tiempo decía que no son luchas como tales, o sea, no tenemos teoría, solamente estamos discutiendo como los mismos y hacemos paros y hacemos huelgas y hacemos marchas, pero no hay una búsqueda de realmente cambiar el sistema que es el que constantemente está generando este tipo de problemas. Definitivamente. El problema ahora de qué hacer actual sería cómo se produce, o sea, en esta idea del tiempo, o sea, para mí lo que cambió profundamente, pero bueno, esta es una reflexión ya más mía, tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer una lucha teórica si en realidad la gente está abrumada con la imposibilidad de tener tiempo para todas las cosas o sea, estamos abrumados con un montón de otras cosas, ¿no? Y el resto del tiempo es una pérdida de tiempo absoluta con los reels, con el Insta, con las fotitos, con las selfies, o sea, se convirtió en un mundo que sí, que no tiene una lucha teórica real. O sea, no hay teoría, pero además no hay tiempo para leer teoría. Nosotros porque justo aprovechamos esta última refilón de que tenemos un programa del 79 que todavía creían en que el materialismo histórico podía transformar las sociedades, entonces puso materialismo histórico 1 y 2 como obligatorias para ustedes, pero ya la están cambiando y quedó como optativa en el último cajón
del programa de historia, del nuevo programa de historia. O sea que ustedes van a Ya la hacer... hicieron. ¿Eh? Ya la hicieron. Sí, ya cambió. Entonces ya, o sea, no sé. No sé, bueno, nada, cambió. No quiero decir mucho porque si no parezco vieja. No quiero formar parte de los viejos que se quejan de que las épocas anteriores fueron mejores. Pero no sé, está complicado. O sea, pensar como Lenin en ese momento, o sea, pensar que puede haber una lucha teórica es súper complicado en estos momentos. Con cómo se están acelerando las cosas y con cómo cada uno se quedó en su propio lugar, en su propio casillero, cómo te están haciendo Facebook, Insta y no sé qué, te están haciendo como un mundo a modo, para que no sufras, para que discutas solo con la gente que querés ver, abriendo brechas entre la totalidad de las poblaciones, no sé, está más complicado. Pero bueno, nosotros y ustedes son los últimos bastiones sí, de esta otra historia que intentó escribirse y que también fracasó, porque también hay que decir lo que es. En fin, gente, para no ponerme nostalgiosa, y además como no estamos viéndonos, vamos a dejarla por aquí, si no hay más preguntas. Bien, entonces, vamos a le voy a poner ahora la fecha al trabajo práctico número 2 y voy a pensar realmente qué hacemos para el siguiente módulo. No sé si armar otro módulo, si seguir con esto. ¿Qué tendrían ganas? O sea, el siguiente módulo, antes de irnos, rapidito, si me pueden escribir o abrir sus micrófonos y decir qué tienen ganas de hacer para el siguiente módulo. Sí, Magnolia, ¿qué te gustaría leer o qué te gustaría que fuera? Bueno, honestamente a mí me gustaría que hicieran una prórroga en contra al segundo trabajo, porque creo que la manera en la que explica detalla muy bien lo que son las lecturas, ¿no? Entonces, al estar en esta época ¿cómo se dice? De los paros y todo eso, pues no sé si la siguiente semana sí es posible y si llega a haber clases, que pudiera retomar, si se puede, todos estos temas, si hay la posibilidad que lo pudiera hacer. Sí, claro, sí. De hecho, era la idea. O sea, si volvemos a presencial va a haber que retomarlo para la gente que no ha podido estar. Pero si no volvemos a presencial, ¿qué? ¿Hago todo de nuevo? ¿Hacemos todo de nuevo? No, seguimos un poquito más, ¿o cómo? Claro, en el programa que venía, Karina, es que no recuerdo. Seguimos el programa, entonces. ¿Qué venía? Me preguntas. En el programa viene, bueno, cosas que a mí me gustan, pero no sé ustedes. Lo nuevo, las nuevas discusiones del marxismo actual. O sea, el marxismo en la actualidad. A mí sí me gustaría avanzar, claro. Sí, déjalo ahí, mi amor. Sí, es que sería muy interesante poder retomar esos temas, ya una cuestión mucho más actual. Igual. Porque justamente dejar los clásicos, o sea, abandonar un poco esta discusión y ver cómo se actualizó todo esto, pero ahora que el marxismo, o sea, para mí también, ojo con esa, porque sí se actualizó el marxismo y hay mucha discusión y ahora sí, de nuevo, hay un regreso a Marx, digámoslo así. Incluso una cosa que ya no sé si, desde luego, como ha ido el semestre, ya me parece, como a lo mejor es inviable, pero a lo mejor pudiese dejar una lectura, Karina, que es la crítica al marxismo, lo que considera que a lo mejor es, o sea, conocer al enemigo también, ¿no? Okay. Por dónde se le ataca, algo que sea una crítica, pues realmente buena, ¿no? Que no sean estas críticas, pues malotas, sino algo que realmente es sólido y así conocemos al enemigo también. Va que va. Es ¿vale? Un enemigo. Ya estás hablando como Lenin. ¿No? No, pues ya. Ok. Bueno, mi cámara se traba. Bueno, gente, bonito fin de semana y gracias por conectarse. Nos vemos entonces bye. Por aquí si no se levanta el paro. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias.